Universitario, la barra educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos con la serie de la Facultad de Ciencias, El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Como siempre, tenemos invitados, vamos a platicar con ustedes de ciencia. ¿Qué tal, Ramón? Hola, ¿cómo estás, Patricia? Pues aquí contento de empezar otra sección de nuestra conversación permanente sobre ciencia, aludiendo a los tres temas principales que nos ocupan en la facultad, que son la biología, la física y las matemáticas, donde ya me hice bolas y no usé el orden alfabético, pero lo que me parece muy importante es que tenemos la oportunidad de platicar con nuestros escuchas, los televidentes, que a veces son amigos y familiares, pero hay mucha gente interesada en escuchar qué es la ciencia, por qué habría alguien de formarse en estas áreas. Y lo único que tendría que decir es que lamento que química no sea una parte de la Facultad de Ciencias, pero es toda una rama de las ciencias y por supuesto hay una facultad de primer nivel en donde se cultivan. Y pues estamos aquí justamente para eso. Yo te pediría que empezaras por presentar a nuestros invitados. Bueno, debo decirles que el tema de hoy es la evolución a 200 años de Darwin. Para ver que van a encontrar cosas interesantes y que les vamos a introducir en este tema que este año va a ser muy importante. Para charlar con nosotros sobre Darwin y las implicaciones de una teoría como la teoría de la evolución, nos acompañan hoy la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella es la secretaria de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, es presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, es profesora de nuestra facultad de tiempo completo y se ha dedicado mucho tiempo, de hecho su carrera profesional está dedicada justamente al estudio del darwinismo y particularmente de la introducción de todas estas ideas de Darwin en Iberoamérica. También está con nosotros el doctor Juan José Morrone Lupí, un buen amigo y colega, también está dedicado a la biología evolutiva en la Facultad de Ciencias y su campo de trabajo particularmente es la biogeografía, que a lo mejor en algún ratito nos comentas qué es y por qué la teoría de la evolución también es tan importante. Entonces vamos a comenzar a platicar, pero antes de eso vamos a tener una pequeña cápsula donde vamos a ver por qué este año es tan importante para hablar del tema de Darwin, que siempre va a ser fundamental, y sobre todo la teoría de la evolución, que quisiéramos que en el bagaje cultural de la mayoría de las personas estuvieran estos conocimientos. Les recuerdo que van a estar apareciendo en sus pantallas los teléfonos y las direcciones electrónicas donde nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus opiniones, donde estamos en la mejor disposición de atenderles y aclarar sus dudas. Recuerden que estos programas tienen la intención de ser interactivos y nos hará mucho bien escucharlos. Vamos a la cápsula. La gran diversidad de la vida, es decir, todos los seres que habitan el planeta, con sus especializaciones, son el resultado de la evolución, un proceso de cambio en el tiempo. Aunque desde Aristóteles se hablaba de evolución, nuestra visión de la misma se transformó en el siglo XIX con la obra del naturalista inglés Charles Robert Darwin. Darwin nació en febrero de 1809 en Inglaterra. Después de realizar sus estudios universitarios, se embarcó por más de 5 años en una travesía por varias regiones del mundo en el navío Beaver. Su trabajo, que consistía básicamente en ser el acompañante culto del capitán del navío, le sirvió para desarrollar aún más su vocación de observador y colector de datos biológicos y de especímenes. A partir de esta experiencia, de variadas lecturas y reflexiones, Charles Darwin publicó en 1859 lo que muchos llaman las páginas más brillantes de la biología, en su muy famoso libro El origen de las especies por medio de la selección natural. La obra de Darwin estableció plenamente la evolución de las especies y planteó con claridad un mecanismo para explicarla, el de la selección natural. Además, dejó planteadas diferentes interrogantes para el futuro, muchas de las cuales se han confirmado a través de diversos conocimientos y disciplinas. Más allá de la ciencia, el pensamiento de Darwin constituyó una revolución que influyó profundamente en otros campos. En el 2009 se celebran los 200 años del nacimiento de Charles Darwin,
y los 150 de la publicación de su obra más importante. Conocer la teoría de la evolución debe ser parte del bagaje cultural de cualquier sociedad. Bueno, después de esta muy breve introducción, empezaremos a comentar con nuestros invitados por qué es importante este año. Este año, el 2009, se celebran los 200 años del nacimiento de Charles Darwin y los 150 años, ya lo vimos en la cápsula, de la publicación de su libro El origen de las especies. Doctor Morrone, mucho se habla de que todo evoluciona. Hace rato comentábamos antes de iniciar el programa que la palabra evolución se usa para muy distintos niveles. Evolucionan las sociedades, evoluciona el pensamiento, evoluciona la moral, veíamos en otro caso evolucionan. Pero cuando hablamos de evolución biológica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Podrías hacernos un breve resumen de cuando decimos evolución biológica, de qué estamos hablando? Sí, es cierto, ¿no? Si bien la idea de evolución es una idea que trasciende lo biológico, en el caso específico de los seres vivos, conocemos mecanismos que no existen en los planetas o en las ideologías o en otras cosas que también sabemos que evolucionan. Muy sencillamente existen variaciones genéticas, existen mutaciones, existen cambios. Esas diferencias se expresan externamente, entonces tenemos en cualquier organismo que veamos, tenemos animales, por ejemplo, más pequeñitos, mayores, de pelo más corto, más largo. Cualquier familia sabemos que todos los hijos son diferentes. Y lo que ocurre es que algunas de estas variaciones funcionan mejor según requerimientos del ambiente, según cambios del ambiente, se heredan, y otras funcionan, digamos, menos adecuadamente. Entonces hay como una supervivencia diferencial. Hay organismos que se reproducen más, con ciertas características, otros menos. Y eso acumulado a lo largo de miles de millones de años, produce cambio. Entonces la idea darwiniana básica es esa descendencia con modificación modulada por la selección natural. Ahora, hoy sabemos que esta es la idea básica y que existen otros mecanismos que están también ayudando a este proceso evolutivo, ¿no? Pero el proceso sigue siendo básicamente ese. Sí, yo quisiera preguntarle a la doctora Ruiz. Rosaura, a mí me gustaría que comentaras dos aspectos que tienen que ver con lo que estamos abordando. Uno, cuando se habla de teoría de la evolución, con frecuencia la gente imagina que esta es una de las posibles explicaciones del cambio y de que hay varias teorías. Y entonces pareciera que aquí tenemos algo un tanto debatible. Y digamos, desde otro ángulo en física, por ejemplo, tenemos también la teoría atómica. Y a nadie se le ocurre decir, no, bueno, es una teoría y a lo mejor no hay átomos, sino que todo es continuo, sino que todos aceptamos, aunque nunca hemos visto y probablemente nunca veamos un átomo como uno lo imagina, al menos en las caricaturas, todo el mundo acepta que es la forma en la que explicamos y podemos predecir el comportamiento de la materia. Parece que algo semejante ocurriría en biología. Yo quisiera saber primero si es una teoría, entonces como que le falta o no. Es realmente un poco paralelo a lo que hacemos en ciencia en otras áreas. Entonces yo empezaría preguntando eso. Sí, bueno, primero gracias por la invitación a este programa. Me encanta estar en un programa de mi facultad. Pero lo que me pregunta Ramón, yo creo que tiene una explicación sencilla. La palabra teoría se utiliza de manera distinta en el ámbito de las ciencias y en el ámbito de la vida cotidiana. La gente puede decir, yo tengo la teoría de que a Colosio lo mató X o lo mató un grupo o una conspiración, y tengo la teoría de que a John F. Kennedy lo mató la CIA, por decir algo. Pero esto es, entonces en la vida cotidiana teoría se usa como sinónimo de una especulación, de una hipótesis, de una idea sin ninguna evidencia. En ciencia no. Cuando en ciencia hablamos de teoría, hablamos de una explicación sobre un hecho de la naturaleza o de la sociedad, porque también hay ciencias sociales, que tiene evidencias y que tiene todo un conocimiento detrás que está sistematizado.
Entonces, cuando hablamos de la teoría de la evolución, hablamos de una teoría que explica fundamentalmente dos grandes hechos. La gran diversidad que existe en la naturaleza y el que los organismos están adaptados a su ambiente. Esos son los dos grandes problemas con los que trabajó Darwin. Por evolución debemos entender en biología la transformación de las especies en el tiempo. Lo que quiere decir evolución en biología es que hay un origen común de todos los seres vivos, que a partir de un ser vivo microscópico que surgió de una manera espontánea, no requerimos, y eso también es parte de la teoría de la evolución, no requerimos de explicaciones sobrenaturales para entender este proceso. La teoría de la evolución explica cómo ha ocurrido esta transformación de un ser vivo que surgió, más o menos, planteamos, hace 3.500 millones de años, un ser vivo microscópico, ha surgido toda la vida que conocemos ahora. Todos los seres vivos que existimos y que han existido siempre, descendemos de ese microorganismo. Entonces, la vida se ha ramificado, se ha diversificado y todos los seres vivos están adaptados a su ambiente. En mayor o menor medida, la adaptación no es perfecta, es un proceso y precisamente la teoría de la evolución explica este hecho. Entonces, también distingamos este otro nivel, Ramón, el nivel de un hecho y una teoría. Un hecho, en este caso, es la evolución. No hay la menor duda desde la ciencia en que ha habido cambios y tenemos evidencias anatómicas, fisiológicas, genéticas, paleontológicas, de todo tipo. Tenemos evidencias de que la vida no ha sido la misma en la Tierra, de que ha habido unos seres en determinadas épocas y otros en otras épocas y que ha habido extinción de organismos, etc. Pero lo que explica la teoría de la evolución es que no hay duda de que este hecho ha ocurrido. ¿Me entiendes? O sea, aquí es lo que también tenemos que ser muy claros. No hay duda de que ha habido evolución, de que las especies no han sido las mismas en la historia de la vida en la Tierra. Pero la teoría que lo explica sí puede tener modificaciones. Me gustaría ahí, hacerte una pregunta adicional. La evolución, y otra vez usando el paralelismo en cómo se usa en otro contexto, la sociedad evoluciona. Quisiéramos creer que nuestro país evoluciona y cada día es un país mejor, y a veces tengo dudas de que eso ocurra, y ciertamente hay amplios sectores que no ven nada de eso. Pero en la vida uno podría decir, mira, las especies evolucionan, y con frecuencia se cree que eso quiere decir que mejoran, y entonces nosotros somos el producto más fino y perfecto de la evolución biológica. A mí me gustaría que comentaras esto porque con frecuencia... Porque se utiliza en el ámbito, igual en el ámbito social, no en el ámbito más riguroso de la ciencia, se usa en un sentido más laxo, se habla de evolución como sinónimo de cambio y de cambio progresivo. No podemos decir que la forma en que la sociedad usa las palabras sea equivocada, sencillamente la sociedad va utilizando las palabras como las requiere y como las va manejando en la historia de los lenguajes. Pero en el caso de la evolución, la teoría de la evolución sostiene, y tiene amplias evidencias para sostenerlo así, que la evolución no es progresiva, que la evolución no tiene dirección, que no hay un producto acabado, perfecto, y que si alguno no lo es la especie humana. La especie humana, como cualquier otro organismo, tiene 1000 defectos. Pregúntale a la gente que le duele la espalda, le duelen las rodillas, que tenemos parásitos, que tenemos 1000 enfermedades. Si fuera lo máximo de la creación, lo máximo de la evolución, podríamos decir que sea un organismo perfecto, y no hay ningún organismo perfecto. Es decir, en el ámbito de la vida cotidiana, la palabra evolución se utiliza como cambio progresivo, como cambio para mejorar. En el ámbito de la biología, evolución se usa como sinónimo de cambio, punto. El cambio puede ser progresivo o no. Es decir, puede mejorar alguna adaptación o no, porque la evolución ocurre en relación al ambiente permanentemente. El ambiente, podemos decir en un sentido figurado, está checando cada vez a las especies. Y si una especie no tiene una adaptación a un cambio ambiental, puede extinguirse. La adaptación es un proceso continuo. Hay una correlación entre el ambiente y el organismo que se está siempre revisando, digamos. Entonces, no hay estructura perfecta en ningún ser biológico, no hay ninguna estructura que se pueda considerar como acabada.
podríamos decir que un ingeniero hoy podría ser mejor si diseñara las rodillas, por ejemplo, o la espalda para caminar erectos, porque como descendemos de organismos que caminaban en 4 patas, pues tenemos las complicaciones de haber adquirido la postura erecta, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de evolución, estamos hablando de, digamos, el personaje central que mencionamos en biología y que esperamos que se haga cada vez más del dominio de la cultura de las personas, que es Charles Darwin. ¿Quién fue Charles Darwin? ¿Cuáles fueron sus aportaciones? Porque seguramente antes de él, en el siglo XIX o antes, ya se hablaba de evolución o de cambio, pero ¿por qué él es tan importante? ¿Por qué él marca este inicio de la teoría? ¿Y cómo son sus aportaciones? Entonces, ¿cuáles fueron sus planteamientos básicos, digamos? Él todavía no conocía la genética, por ejemplo, pero ¿qué planteó entonces? ¿Nos podrías decir, Juan José? Sí, yo creo que Darwin es importante porque es quien implanta definitivamente la idea de evolución, ¿no? Como tú dices, muchos autores previos pensaron que las especies se transformaban, pensaron en mecanismos. Hoy en día nos damos cuenta que muchos de esos mecanismos no existen, no están equivocados. Pero Darwin es el que se da cuenta de esta idea, de la selección natural, que la propone como mecanismo, pero que propone... A ver, dinos qué es esto de selección natural, porque ya se mencionó, pero explícanoslo un poco. Sí, hay variaciones, siempre hay una gran cantidad de organismos, muchos más de los que el ambiente puede sostener, y son diferentes. Y entonces de alguna manera hay algunos que sobreviven en esta especie de lucha, ¿no? Lucha entre comillas, porque tampoco es tan cierto que luchen, o también organismos que dejan más descendientes. Entonces la selección natural hace eso. Si el clima se está poniendo progresivamente más frío, los organismos que tengan pelo, mamíferos, obviamente, con pelo largo, con pelo más espeso, van a poder dejar más descendientes, van a estar más preparados, van a estar adaptados a ese cambio progresivo. Y los organismos que tengan pelo corto, que tengan menos pelo, no tanto. Entonces Darwin descubre este proceso y junto con toda la otra evidencia, ¿no? Darwin no escribe el origen de las especies y lo publica en unos meses, sino que compila durante años y años información, se dedica a criar, por ejemplo, cría palomas de diferentes razas para ver cómo se heredan ciertas características, qué es lo que pasa, le escribe cartas a criadores de animales domésticos, de puercos, de caballos, para preguntarles, pero además compila datos de distribución, datos fósiles en sus 5 años que duró el viaje del Beagle. Entonces construye una teoría coherente con un montón de elementos, ¿no? Como decía Rosaura, el origen común de los seres vivos a partir de una sola especie ancestral, la diversificación, la transformación. Parte de esa teoría es su concepción de la genética. Si bien podría haber llegado a leer incluso las obras primordiales de la genética, las obras de Mendel, no lo hizo, ¿no? Pero por cuestiones así que son contingentes, ¿no? Pero Mendel, para la época en que él estaba trabajando, ya había comenzado a hacer experimentos. Darwin no lo conoció. Entonces, su idea se llamaba pangénesis. Él propuso una teoría dentro de la gran teoría de la evolución para explicar el cambio hereditario. Entonces, él pensaba que en nuestra sangre había como pequeñas partículas que estaban en nuestros distintos órganos, y a medida que estos cambiaban, esas partículas llevaban esa especie de información, y esa información estaba contenida en óvulos y espermatozoides, y nosotros la heredábamos, ¿no? Pero de alguna manera es una herencia que podía ser incluso, podría explicar incluso la adquisición de caracteres, ¿no? Si a mí por algún tipo de trabajo manual se me desarrollaba más este brazo, esta mano, podría llevar, como había pensado antes Lamarck, a que mis hijos heredaran eso, ¿no? Hoy en día sabemos que en ese aspecto particular Darwin se equivocó, pero eso no quita que su teoría global sea la mejor teoría que existe para explicar el cambio evolutivo, ¿no? Yo creo que es importante Darwin.
por la teoría de la selección natural como mecanismo principal de la evolución, pero por implantar la idea esa de evolución, implantarla en la biología y lo que es más revolucionario, creo yo, implantarla en la economía, en la sociología, en la antropología, o sea, en otras ciencias que no tienen que ver con la biología. Rosaura, ¿podrías complementar? Porque es tu especialidad. Agregar algo. Yo creo, ¿por qué Darwin es tan importante? Porque sencillamente creó la teoría que sigue siendo vigente. O sea, en la historia de la evolución hubo otros que hablaron de transformación de las especies, ya mencionó Juanjo a Lamarck, pero quien ha dado la teoría, quien creó la teoría que sigue siendo vigente hoy es Darwin. Por eso es tan importante y por eso es tan conocido y queremos que sea más conocido. ¿Cuál es su argumento central? Su argumento central, la selección natural. O sea, él plantea, él tiene dos problemas en el momento en el que está trabajando. Él plantea la teoría más o menos en 1838. En 38 ya tiene una teoría construida de evolución, pero le falta encontrar el mecanismo que tú preguntas, la selección natural. ¿Y cuál es su argumento central? El argumento central de la selección natural es muy simple. Todos los organismos se reproducen en una medida mucho mayor de lo que el ambiente soporta. No alcanzan los recursos para todos los organismos que son descendientes en una población. Entonces establece una lucha por la existencia. Una lucha que ya decía Juanjo es figurar en un sentido. Si hay enfrentamiento cuerpo a cuerpo, si hemos visto todos, cuando tenemos oportunidad de ver esos grandes y maravillosos programas sobre mamíferos, como si hay enfrentamiento cuerpo a cuerpo, por ejemplo, por la lucha por una hembra, la lucha por pareja. Pero también se habla de lucha por la existencia con el ambiente, por resistencia de la salinidad, por la relación con la humedad, la cantidad de agua, de sales, de oxígeno, en fin, de luz. Entonces, se habla de lucha por la existencia en un sentido amplio. Combate cuerpo a cuerpo, pero también lucha con las condiciones ambientales. Entonces, ya tenemos dos hechos observados por Darwin. Hay un exceso de sobrepoblación, hay un exceso en la reproducción, por lo tanto hay sobrepoblación. Esto provoca una lucha por la existencia y además hay un tercer factor, hay variación. Todos los organismos son distintos, de manera que esas variaciones, y esa es una de las grandes aportaciones de Darwin, la variación se conocía en la biología, la variación los taxónomos la habían estudiado, pero Darwin entiende que cada variación puede hacer un organismo más o menos adaptado a su ambiente. La variación es fundamental entonces para que haya evolución. Entonces hay sobrepoblación, hay lucha por la existencia. Los organismos que tienen diferencias que les permiten sobrevivir ante los cambios ambientales son los que perduran, sobreviven y se reproducen. Los que no son relegados, fallecen o simplemente no se reproducen. Esta es la simpleza y yo creo que la belleza de la teoría de la selección natural. Es muy sencillita, ¿no? Bueno, estamos platicando sobre la evolución a 200 años de Darwin. Recuerden que estamos en el programa El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, un programa de la Facultad de Ciencias y la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia. Los teléfonos que están apareciendo son para que ustedes se comuniquen con nosotros. Para seguir conversando y complementar los temas de los que estamos hablando, vamos a ir a una nueva cápsula. Los esperamos de regreso para seguir charlando. En la época en que Darwin preparó el origen de las especies, los geólogos y naturalistas calculaban que la edad de la Tierra debía ser de unos 400 millones de años. Este dato, que se ajustaba a los planteamientos que Darwin hacía sobre la transformación de miles y miles de generaciones de especies, ha cambiado radicalmente. Hoy se sabe que el planeta tiene más de 4.500 millones de años de antigüedad, y la mayor parte del tiempo ha estado habitado por bacterias, que son, en muchos sentidos, los seres más evolucionados y que ocupan casi todos los lugares del mundo. Con el aumento en complejidad de los organismos, surgieron los primeros animales y plantas. Actualmente se calcula que existen en el planeta más de 1.7 millones de especies de microorganismos, plantas y animales, divididos en los que actualmente se denominan 3 dominios:
arcaea, bacteria y eucaria. Todos, absolutamente todos, están sujetos al mecanismo planteado por Darwin, es decir, la selección natural. La selección natural puede ser definida como el proceso por el cual los individuos mejor adaptados, es decir, aquellos con una combinación de características genéticas mejor ajustadas a las condiciones ambientales, tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, incrementando su proporción en la población. ¿Qué tal? Continuamos con este programa sobre la evolución a 200 años de Darwin. Les recuerdo que tenemos para ustedes la revista Ciencias. La revista Ciencias es nuestra publicación de cultura científica en la Facultad de Ciencias. Ahí encontrarán variación de temas, igual hablábamos de variación, aquí también hay mucha variedad de temas. Pueden consultar con nosotros la revista. Tenemos 5 ejemplares para regalar a quienes se comuniquen con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para seguir conversando sobre ciencia. En el 2009, nosotros te llevamos a descubrir el universo. En la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, formamos profesionales, docentes e investigadores del más alto nivel. Más de 19,000 estudiantes cursan alguna de las 19 licenciaturas, posgrados o especializaciones en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia. Y para tu formación integral, cursos de educación continua, actividades culturales y deportivas. Conócenos. FES Zacatlán, a la vanguardia del conocimiento. Espacio Cruzado. Conocer más nuestro planeta es la clave para prevenir desastres naturales, aprovechar mejor los recursos y mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Hagamos de la Tierra un mejor hogar para la humanidad. Feria de la Tierra, del 13 al 25 de enero, Palacio de Minería. Gracias por continuar con nosotros en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Estamos platicando sobre evolución, la teoría, variación, muchos términos que nos interesan en la ciencia, pero que nos interesa que sean del conocimiento de ustedes. Ramón, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, más que comentar, en realidad era aprovechar que tenemos aquí a 2 expertos sobre el tema para
que nos comentaran o resolvieran algunas dudas. Por ejemplo, Darwin pues nace hace 200 años en una sociedad bastante conservadora. De hecho, él fue educado para eventualmente ser un ministro. Por razones que yo desconozco, entiendo que fue contratado para ir a entretener al capitán del barco, del Beagle, en estos viajes. Y cuando él regresa, en algún sentido es una persona distinta. Aprende muchas cosas, además de ver el mundo de la vida, y empieza a hacer estudios en las siguientes décadas. Luego publica El origen de las especies, que cumple este año también 150 años de haber aparecido. Y pareciera como la consecuencia natural, pues estuvo viendo esto, le pensó, le dio el clavo y escribió un libro. Pero uno se puede imaginar los temores del mismo Darwin para atreverse a escribir el libro. Y decías que en 1938 ya tenía una buena parte, digamos, acomodado, y sin embargo le toma todavía pues otros 20 años el decidirse. ¿Podrías comentar por qué? O sea, ¿qué lo lleva a convertirse en un biólogo, vamos a decir, un naturalista? Y luego, ¿cómo es que se atreve a escribir el libro, o publicarlo en realidad? Bueno, su familia era una familia aristocrática, una familia de muy alto nivel económico y también de un alto nivel cultural. Su papá era médico, su abuelo también fue médico, y él estaba destinado por su familia a ser médico. O sea, era gente que tenía la oportunidad de estudiar. No era alguien que simplemente tenía algún hobby o algo así. No, él estudió. Y entonces su padre lo manda a estudiar a medicina a Edimburgo. Y ahí él tiene contacto con las ideas lamarckianas. Edimburgo, o sea, tú señalabas, Darwin hace una sociedad tremendamente conservadora, sí, pero había una excepción en esa universidad. Esa universidad era una universidad muy avanzada, de ideas muy progresistas. Ahí se discutían ya las ideas de Lamarck, por ejemplo. Y Darwin tiene la oportunidad de estudiar con Grant, que era un evolucionista, y él conoce las polémicas de la evolución en ese momento. Tú sabes que la teoría de Lamarck no fue una teoría que tuviera una gran credibilidad, fue una teoría que se consideró como un fracaso. Ni siquiera la idea de evolución que defendía Lamarck fue algo que fuera compartido por un gran número de científicos y mucho menos por la poderosa Iglesia de Inglaterra y también la Iglesia católica. Entonces, pero Darwin conoció estas teorías. Y ahí Darwin, en Edimburgo, empezó con un interés muy grande por la geología y también por algunas cuestiones biológicas. Y tuvo la oportunidad de trabajar con este científico y, por ejemplo, aprender a colectar organismos, y sobre todo ahí tuvo una formación científica, pero muy orientada a la geología, pero aquí sí como joven empezaba a colectar organismos vivos. Ahí vio que no le interesaba la medicina. Él señaló en algunos escritos que le daba pánico las operaciones, cuando además no había anestésicos como hay ahora, y entonces que no quiso dedicarse a hacer disecciones de cadáveres. Lo que tiene que hacer un médico, sobre todo lo que tenía que hacer un médico en la época de Darwin, no le gustó, le pidió a su padre que le permitiera cambiar de área, y entonces decidieron que se iba a Cambridge a estudiar, a formarse como clérigo, como pastor de la iglesia anglicana. Y entonces fue a estudiar, siguió con su formación como naturalista, enfocada sobre todo a la parte geológica, y surgió la posibilidad del famosísimo viaje tan importante para Darwin, tan importante para su formación biológica, que fue el viaje del Beagle. Efectivamente fue ahí, pero no es tan azaroso así, y tampoco como que solo iba a entretener a Fitzroy, al capitán del barco. En parte es cierto, porque el estricto protocolo de la corte inglesa, él no podía, Fitzroy no podía hablar con los marineros, iba a ir a una persona que lo acompañara con la que él pudiera hablar, porque era de una clase pudiente, era un aristócrata, que era Darwin. Pero también es cierto que Darwin buscaba algo así. Darwin tenía maestros que lo conocían su interés por el naturalismo y lo recomendó uno de sus maestros. En ese sentido no es tan casual, siempre el azar y la necesidad se tocan. Y entonces Darwin fue al viaje. En este viaje él recorrió gran parte del mundo, conoció floras y faunas que
son desconocidas en Europa, Europa y particularmente Inglaterra, tiene una diversidad muy pequeña comparado con lo que Darwin vio. Y entonces, efectivamente, Darwin hizo importantes colectas, observaciones, observó grandes fósiles, por ejemplo, en Argentina, las pampas argentinas, colectó en las Galápagos, que tú sabes que se dice que es un laboratorio de evolución, porque es un archipiélago. Y en un archipiélago, al quedar las islas separadas, es muy factible la especiación, se forman especies nuevas de una manera más rápida que en condiciones continentales, donde las especies están en contacto, no están separadas, las poblaciones no están separadas. En fin, por eso se habla en un sentido, tienen razón, se dice que es un laboratorio de evolución, y Darwin hizo observaciones importantísimas. Pero lo que también es cierto es que no bastó con el viaje del Beagle para que él concluyera que había evolución. Sería complicado observar algo tan complejo como es la evolución, simplemente porque se hicieron observaciones en un viaje, aunque sea tan importante como este. Pero Darwin encontró grandes contradicciones en este viaje, encontró entre las teorías vigentes, que eran teorías creacionistas, o sea, lo que sostenía la ciencia europea, que era la ciencia más desarrollada en ese momento, en el sentido occidental, las ideas que se mantenían de que había habido una creación más o menos en Europa se planteaba como lo sostenía la Biblia, él encontró numerosas contradicciones. Por ejemplo, la distribución biogeográfica no es la que se esperaba de acuerdo a los planteamientos bíblicos. O él señalaba, ¿por qué en las islas hay una menor diversidad que en los continentes? Pareciera como que hubo una fuerza distinta, el Dios creando en continentes mucho más poderoso y más diverso, y el Dios creando en islas con menor diversidad, con menor fuerza. Esto es incongruente con la idea cristiana o judeocristiana de un Dios todopoderoso. Asimismo, por ejemplo, vio las diferencias entre la fauna australiana y la fauna del resto del mundo y dijo, bueno, entonces habría dos creadores. O sea, se empezó a dar cuenta de que había contradicciones en lo que planteaba las ideas vigentes. Y esto es importante, Ramón, en la metodología de la ciencia. Así funciona la ciencia. La ciencia funciona sobre todo la ciencia experimental, a partir de las observaciones que hacen los científicos y contrastadas con las teorías vigentes. Eso fue lo que hizo Darwin. Esas observaciones las contrastó con lo que se decía en ese momento, con la forma en que se explicaba en ese momento. Y entonces, cuando él regresa a Inglaterra, él, señalabas tú antes, fue a este viaje, un viaje de un navío de la reina, o sea, del reino, no es un navío de unos amigos, es un viaje oficial, es una expedición que encabeza el capitán Fitzroy Beagle, pero que es parte del gobierno inglés. Tiene un sentido colonialista, conocer los recursos que hay en el mundo y ver los ingleses que iban a ganar de ellos. Y entonces, pero por esto cuenta con todo el apoyo de los más importantes científicos de la época, ingleses me refiero. Él regresa, y cuando él regresa, cuando él regresa empieza a ver las especies que él colectó, todas las colecciones que él hizo, todo lo que él iba enviando, porque había otros viajes que regresaban. Él estuvo en este viaje 5 años, pero había en cada puerto otros viajes, otros barcos que iban de regreso y que llevaban colectas de Darwin y que las analizaban los más importantes paleontólogos, ornitólogos, estudiosos de peces, de plantas, etc. De manera que él encontró con un gran apoyo del establishment inglés. Regresó y fue cuando él redactó el libro del viaje del Beagle, que empezó a tener todos los organismos identificados, que empezó a entender la distribución biogeográfica de los seres vivos en las partes que él estudió, que fueron grandes territorios, que pensó que toda esa distribución, que una serie de hechos que él observó, no podían ser explicados a partir de la idea creacionista, a partir de la idea bíblica. Y entonces lo primero que dijo, hay evolución, indudablemente hay cambio, porque conoció los fósiles, porque vio que organismos que se esperaría que estuvieran en un ambiente no estaban y viceversa, en fin, una serie de factores. Y entonces lo primero que dijo, hay evolución. Y escribió así, en un libro, en un diario que él llevaba, escribió a finales de 1837, tengo una teoría con la cual trabajar, la teoría de la evolución. Por cierto, él no usaba la palabra evolución, hablaba de transmutación de las especies, era el término que se usaba en el momento. Y entonces
él empezó a buscar un mecanismo que explicara el hecho de la evolución. El mecanismo que él encontró, una vez estudios de diverso tipo, de anatomía, de embriología, habló con criadores de ovejas, en general de ganado, con cultivadores de un sinnúmero de especies vegetales y planteó el mecanismo de la selección natural para explicar el hecho de la evolución. Decía Ramón que se atrevió, digamos, a plantear el libro. Claro, se atrevió después de 20 años y tuvo muchas dudas y hubo ahí quien lo estuvo apoyando entre sus profesores y colegas con los que discutía, etcétera, y se animó. Además, algún día platicaremos de los sucesos que lo llevaron a animarse. O una persona más planteó que es Wallace, o alguna idea semejante a la que él tenía. En fin, como sucede en muchos ámbitos, ya decía Rosaura, de la ciencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos se atrevió? Tenía que enfrentar esta idea del creacionismo. ¿Es esta teoría de la evolución, esta teoría de la transmutación que presenta Darwin, un enfrentamiento con la idea de Dios? ¿Lleva esto a Darwin a romper esa parte siendo muy cristiano, aunque tenía dudas, en fin? ¿Qué pasa en ese momento en la sociedad en la que en primera instancia llega y que de hecho el libro de alguna manera tan empujado y tan solicitado se convierte como en un éxito editorial? En fin, ¿qué pasa con la idea de Dios? Porque eso lo seguimos trayendo hasta el presente porque sigue habiendo a veces esta discusión en distintos ámbitos de evolución, Dios, hay enfrentamiento. ¿Qué pasa con eso? Sí, yo creo que ahí Darwin era parte de sus dudas, ¿no? Parte de sus dudas eran esas. Había otras, ¿no? Había un libro de evolución en esa época publicado anónimamente. Hoy sabemos que su autor era Chambers, sumamente criticado, ¿no? Entonces lo hacían pedazos en los comentarios, en los periódicos. Entonces él decía, bueno, yo tengo que publicar algo convincente, algo, por eso esa acumulación de datos, ¿no? Pensemos que en esa época la ciencia, la buena ciencia era la ciencia sustentada en datos, ¿no? La inducción, la idea que cuanto más datos soportan una teoría, como ladrillos de un edificio, es mejor teoría. Entonces, él está preocupado. En 1844 escribe como una especie de esbozo de su libro. Lo podría haber publicado perfectamente. Él pensaba, porque tenía problemas de salud, que se iba a morir pronto, y entonces le dejó a su esposa incluso instrucciones de publicarlo. Pero como no se murió, siguió trabajando, porque él quería publicar algo serio, ¿no? Pensemos en una persona que quiere ser respetada por los demás, que quiere convencer de una idea, vender, diríamos hoy en día, pero claramente. Y que además, está contradiciendo la teoría vigente, que es la teoría de la Iglesia, una de la poderosa Iglesia. Claro. ¿No? Ahora, ahí es muy interesante Darwin mismo, ¿no? Bueno, todo lo que sabemos de Darwin es porque dejó diarios, dejó libros de notas. Originalmente una persona sumamente creyente, con los años progresivamente se va haciendo menos creyente y termina siendo, yo no diría ateo, pero lo que hoy llamaríamos un agnóstico, ¿no? O sea, finalmente cuando muere ya había dejado de ser creyente. Usualmente pensamos que fue como una revolución, ¿no? Y que los de la iglesia anglicana los quisieron quemar ahí vivo, ¿no? Cuando publicó su libro. Hay interpretaciones distintas. Yo creo que él tuvo mucho cuidado, ¿no? Si leemos El origen de las especies, no se refiere al hombre, ¿no? Él se dio cuenta que lo más crítico era el hombre y recién 20 años más adelante publica otro libro fundamental que es El origen del hombre. Entonces yo diría que la reacción de la iglesia no necesariamente fue mala, ¿no? A veces hay anécdotas, el caso con este obispo Wilberforce, pero hubo muchos teólogos anglicanos que aceptaron sus teorías, ¿no? Pensaron que era una explicación naturalista adecuada. Y yo creo que esa reacción empeoró en muchos países con la publicación del origen del hombre, ¿no? Entonces a veces esa concepción que tenemos de Darwin enfrentado a la iglesia tiene más que ver con su segunda obra. Ahora, la actitud personal es diferente según las distintos sus colegas, ¿no? Muchos de los que tú decías, sus colegas, eran cristianos fervientes y lo apoyaban totalmente, ¿no? Yo creo que Darwin acaba con la necesidad de esa explicación del Dios, de creación en un momento de todos los seres vivos, ¿no? El paraíso terrenal y Dios creando a todos los animales y las plantas de una vez.
Ahora, eso no quita que haya muchos científicos evolucionistas que son creyentes y que continúan siendo hasta nuestros días creyentes, porque no hay contradicción. Incluso la Iglesia Católica ahí sí, yo creo que lo ha señalado claramente desde hace muchos años, ¿no? Esa explicación naturalista que tenga que ver con la cuestión biológica, ¿no? Nosotros como seres humanos es innegable que somos primates. Hay otras cuestiones que le interesan a la Iglesia, como el alma, como cuestiones más metafísicas, que a un científico no le interesan, que van por otro camino, ¿no? Entonces yo creo que sí, Darwin acaba con esa necesidad de ese Dios creador único. Ahora, una persona creyente puede pensar que Dios crea a través de la selección natural. Entonces, Déjame interrumpirte. no es... No, Vamos a ver, hablando de este asunto de su libro del origen del hombre, que muchas de las motivaciones de Darwin estaban centradas en explicar cómo había evolucionado el hombre. Vamos a ver una pequeña cápsula donde se habla de este tema y regresamos a la parte final de nuestro programa. La familia humana tiene una rica historia evolutiva. Darwin escribió en 1871 al respecto. En su libro El origen del hombre y la selección en relación con el sexo, plantea que los humanos descienden de una forma ancestral. Aunque esta obra fue rechazada parcialmente y hasta se hizo burla de ella, más tarde llegó a admitirse que los humanos no somos seres excepcionales, sino entes biológicos sujetos a los mismos procesos del resto de los organismos con que compartimos el planeta. Estamos entre las 200 especies de primates actuales, y una pequeña parte de nuestra historia evolutiva está documentada a través de fósiles. Nuestros parientes más antiguos aparecieron hace 6 o 7 millones de años, y pasaban la mayor parte del tiempo en los árboles, aunque se tiene evidencia de que ya caminaban en los pies, lo que ya permite definirlos como humanoides. Los primeros humanos migraron de África hace más de 1.5 millones de años, y nuestra especie, llamada Homo sapiens, u hombre sabio, surgió hace 150.000 años. La especie humana también ha estado sometida a la selección natural, sobre todo en sus orígenes. Con la migración a nuevos ambientes, los humanos fueron cambiando, y los retos evolutivos, como las enfermedades, crecieron. Aunque podamos parecer muy diferentes unos de otros, los humanos compartimos más del 99% de nuestro material genético, y muchas de nuestras diferencias, sobre todo en comportamiento, tienen que ver con las influencias sociales y culturales. Continuamos aquí para ver la última parte de nuestra conversación y quisiera yo preguntarles qué ha ocurrido en los últimos 100 años. O sea, Darwin formula una teoría hace 150 años, escribe algunas cosas más a lo largo de los siguientes 30 o 40 años y pareciera como que eso quedó congelado y simplemente le vamos agregando cosas y todo encaja perfecto. Sin embargo, como en todas nuestras percepciones del mundo, entendido como el universo en el que estamos metidos y del que somos parte, las cosas se van mejorando y luego hay ajustes a veces más claros, más importantes, como la teoría de Newton, ¿no? En los años de los 1600, cambia y Einstein introduce un concepto revolucionario sobre la física cuántica. Sin embargo, la teoría de Newton nos sigue permitiendo poner una nave en Marte, por ejemplo. En ese sentido, yo me imagino que en la parte de la biología, la teoría de la evolución, ha básicamente conservado su forma y decíamos, probablemente Darwin hoy reconocería lo que él propuso, pero hay muchas cosas que él no se imaginó, muchos tanto de los detalles como de los mismos mecanismos. No había un concepto de gen. No había ningún mecanismo obvio, como hoy los entendemos, para transmitir la información, el proceso de las mutaciones, etc. ¿Eso no cambió en forma esencial la teoría de la evolución? ¿O que sí, que donde yo les quisiera pedir,
pues un comentario final de un par de minutos a cada uno, como tratando de recapitular algo que en realidad requiere de muchos programas a lo largo del año. Por favor, Rosaura. Sí, por supuesto que ha habido cambios muy importantes en la teoría y sobre todo ha aumentado en su precisión, ¿no? Lo que ha pasado en estos 150 años es que ha habido grandes estudios desde la genética, la biogeografía, la anatomía, la biología molecular, etcétera, que han complementado la teoría de Darwin y que han sido mucho más precisos en determinados puntos, no hay duda. Pero lo fundamental de la teoría de Darwin sigue vigente. La idea de que el mecanismo más importante de la evolución, pero no el único, porque además él lo dijo, es la selección natural. Él decía, porque se mencionó a Wallace, un codescubridor de Darwin, que no nos da tiempo ya de mencionar aquí, pero que él, por ejemplo, consideraba que el único mecanismo era la selección natural. Darwin decía que no, el azar tiene un papel fundamental en la evolución y hay mecanismos que se basan mucho más en el azar que la propia selección natural. No me da tiempo de entrar en detalle, pero, por ejemplo, el mecanismo más importante es la selección natural, se mantiene. O sea, la teoría globalmente se mantiene. ¿Qué gran cambio hubo? Precisamente, lo decía Juanjo hace un momento, la herencia. La teoría de la herencia de Darwin no conocía, no existía la genética. Al mismo tiempo que estaba trabajando Darwin, en otro lado estaba trabajando Mendel, y Mendel es el fundador de la genética. Él ya hizo estudios que le hubieran podido servir muchísimo a Darwin, pero que Darwin, por razones que no viene al caso comentar, no conoció. De manera que Darwin no tuvo una teoría de la herencia correcta, pero sí de la idea de la variación. Lo fundamental para la evolución es que haya variación. La explicación de cómo surge no es indispensable. No fue indispensable para el planteamiento de la teoría general de la evolución, pero el Mendel y después todos los genetistas, Dobzhansky, por ejemplo, quien se considera como fundador de la genética moderna, contribuyeron a entender esta parte que Darwin no había entendido. ¿Cómo funciona la herencia? ¿Por qué unos caracteres se heredan y otros no? Cómo la variación surge, hoy sabemos, surge a partir de mutaciones. Mutaciones que no tienen un sentido adaptativo, que son al azar, y que después la selección natural aceptará o no. El gran cambio es la genética. Gracias. Juan José. Sí, yo creo que lo grandioso de Darwin, además de su teoría, era él, ¿no? Como científico, e incluso en sus dudas y en sus preguntas, ¿no? Entonces, yo entiendo que hoy los biólogos somos básicamente darwinianos, ¿no? Por lo que tuvo razón, que es, como decía Rosaura, la idea básica, pero además porque él dudó en algunas cosas, y esas cosas son las cuales han servido para seguir trabajando y mejorando, ¿no? Sus ideas genéticas podían estar equivocadas, aunque eran especulaciones, él nunca las planteó como cosas certeras, pero nosotros hacemos biología. En realidad, hacemos biología evolutiva, yo diría, porque es el campo en el que trabajo en lo personal, y Rosaura hace historia también de las ideas evolutivas, pero hacemos biología por Darwin, ¿no? Darwin es el que crea esta ciencia, entonces todo está entrelazado y tiene que ver con esa teoría. Entonces yo diría que la genialidad es plantear esa macro teoría, es una enorme teoría, porque hay, como decíamos hace un momento, ¿no? La genética, la selección natural, la cuestión de la distribución geográfica, la variación que existe en las poblaciones, ¿no? Entonces, Ernst Mayr, un biólogo evolutivo fundamental del siglo XX, decía que hay como 9 teorías entrelazadas adentro de lo que llamamos teoría de la evolución. Entonces, eso sigue siendo básicamente lo mismo, con detalles afinados, ¿no? Obviamente. Yo sé que de esto podríamos hablar horas y horas, y de las implicaciones sociales de esta teoría y todo lo que se derivó y las implicaciones hasta políticas que ha tenido. También. Pero ojalá podamos hacer más programas sobre este tema. Si quieren consultar un libro que pronto va a estar en el mercado, me lo acaban de regalar, es un libro muy sencillo que se llama Darwin y la invención del queso. Es la traducción de un trabajo de Bas Haring, que es un holandés muy interesante y que les introducen todas estas ideas de manera general. Voy a agradecer a nuestros invitados del día de hoy, la doctora Rosaura Ruiz. Muchas gracias, Rosaura, por
todos los comentarios, y al doctor Juan José Morrone. Como siempre, los esperamos en los siguientes programas de la serie El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, un programa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Facultad de Ciencias. Ramón, por aquí nos vemos para seguir conversando sobre ciencia. Muchas gracias. Mucho gusto, claro. Gracias otra vez.